Entonces, la parte de cirugía de tórax tiene bastantes ítems. Uno de ellos también es qué pasa a nivel del mediastino, ¿no? Cuando se indica cirugía a nivel de esos compartimentos, ¿no? Entonces, el mediastino, esto es algo ya conocido también por ustedes, está dividido en varios compartimentos, ¿no? El mediastino superior, trazando una línea imaginaria que cruza a nivel más o menos de T4, ¿no? El mediastino anterior por delante del corazón, el mediastino medio a nivel del corazón y por detrás de él el mediastino posterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, a grandes rasgos lo que se puede ver en esta figura, por ejemplo, en el mediastino posterior están pasando los grandes vasos, ¿no? Por ejemplo, la aorta de este nivel. En el mediastino medio también corazón, ganglios, ¿no? El mediastino anterior tenemos el timo, tenemos tiroides, ¿no? Y así vamos a ver cada uno de estos compartimentos, qué es lo que debemos sospechar cuando encontramos alguna lesión en cualquiera de ellos. Si uno considera una población global, tanto adultos y niños, entonces podríamos afirmar que los tumores más frecuentes en ambas poblaciones son los tumores neurogénicos, ¿no? Y estos tumores neurogénicos se presentan más a nivel de mediastino posterior. Las técnicas más sensibles para que yo pueda identificar o diagnosticar una masa mediastinal es la tomografía y la resonancia magnética, ¿no? Entonces, si ustedes quieren diferenciar incluso mucho mejor, siempre deben solicitarla con contraste, porque solo así yo voy a poder diferenciar entre lo que es grandes vasos y entre lo que es una tumoración que incluso si está irrigada, si capta contraste, no capta contraste. Entonces, cuando tengan una sospecha de masa mediastinal, siempre deben solicitarlo con contraste. El diagnóstico definitivo de la estirpe de esta tumoración mediastinal, si es que la encuentran, se suele realizar con técnicas invasivas, ¿no? Porque si ustedes solo optan por la punción aspiración con aguja fina, solo me da una aproximación de qué células hay, qué estirpe está teniendo esta tumoración, pero no me da una respuesta fija de qué etiología exacta tiene. Por lo tanto, cuando hay una tumoración mediastinal, generalmente se opta por una mediastinoscopía para lo que es sobre todo tumoraciones a nivel de mediastino anterior o incluso una toracotomía para los que se encuentran más hacia mediastino medio o incluso mediastino posterior, ¿no? Entonces, el diagnóstico definitivo es biopsia directa de la lesión y la punción aspiración con aguja fina solo me sirve para dar una aproximación de qué tipo de células es nada más, ¿no? Pero para confirmar nuestro diagnóstico es el otro tipo de procedimiento. Hay algunas tumoraciones que tienen ya ciertas características que ustedes pueden reconocer. Por ejemplo, cuando hay un teratoma, este teratoma generalmente tiene la característica de que tiende a calcificarse. O sea, ustedes cuando pidan las imágenes van a ver que es una tumoración y que tiene densidades de óseas en su interior, ¿no? O sea que ya está calcificado. Eso es característico del teratoma. Casi ninguna otra tumoración presenta esa característica, ¿no? Entonces, son así algunas características que ustedes tienen que reconocer en ciertas masas mediastinales, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cada uno de los compartimentos y algunas características más comunes de cada uno de estos tumores. En el mediastino anterior se tienen que acordar de las 4 T's. T de timo, T de tiroides, T de teratoma y T de linfoma T. ¿Ya? Entonces son las 4 T's, eso es clásico, ¿no? Para que no se olviden. El timo sería la tumoración más frecuente de este compartimento e incluso una de las tumoraciones más frecuentes a nivel de todo lo que es el espacio mediastinal, ¿no? Entonces es uno de los más frecuentes. El
el timo, o masas a nivel del timo, se pueden asociar también a otras enfermedades tipo Cushing, se han asociado también a aplasia pura de la serie roja. Es muy común su asociación con miastenia gravis, que lo puede hacer entre un 10 a 50%, ¿no? Incluso en algunas miastenias gravis que son muy severas y el timo está de dimensiones normales, incluso optan aún así extirpar el timo por la magnitud de la severidad de la miastenia gravis, ¿no? También otra patología asociada puede ser agamma globulinemia, ¿no? La tiroides, bueno, no tiene una característica, los tumores en tiroides no tienen una característica en común o resaltante. El teratoma, como ya les había mencionado, tiene muy característica la presencia de calcificaciones en la masa, ¿no? Y otros tumores de células germinales pueden asociarse también a ginecomastia, hipoglicemia, tirotoxicosis. Los linfomas pueden asociarse también a hipercalcemia, que es una característica muy común. A nivel de mediastino medio ya vamos a encontrar algunos quistes de desarrollo, por ejemplo, quistes pericárdicos o quistes broncógenos, que serían los más frecuentes a nivel de este compartimento. También podemos encontrar linfoma y también podemos encontrar, no es un tumor mediastinal, pero podríamos encontrar a ese nivel la hernia de Morgagni. Vamos a hablar de las hernias más adelante también. A nivel del mediastino posterior ya están los de tipo los neurogénicos, ¿no? Ahí están los de nervios periféricos, el neurofibroma, los que corresponden o que derivan de los ganglios simpáticos, el ganglioneuroma y el neuroblastoma, o los que derivan de los paraganglios, el paraganglioma y el feocromocitoma, ¿no? Entonces, todos ellos son los tumores todos son tumores neurógenos y son los más frecuentes del mediastino posterior. También podemos encontrar linfoma a ese nivel. ¿Y qué otras estructuras podemos encontrar en el mediastino posterior? Ahí está pues el esófago, tenemos quistes entéricos y entre otros menos comunes tenemos el pseudoquiste pancreático, una hernia de Bucalet, meningocele o hematopoiesis extramedular, ¿no? Entonces son algunas características que ustedes deben reconocer y se les va a hacer más fácil ver de qué estirpe, más si ustedes reconocen en qué compartimento está la tumoración. Vamos a hablar de los que son un poco más comunes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el timoma. Recuerden que es la neoplasia más común del mediastino anterosuperior, ¿no? Antes denominaban timoma a cualquier tumoración del timo, pero ahora se dice timoma solo al que es de origen epitelial. Ya habíamos mencionado que una de sus características importantes es que se puede asociar a miastenia gravis en un 10 a 50%, también se puede asociar a aplasia de la serie roja, hipogamma globulinemia, síndrome de Cushing, megaesófago, algunas colagenosis o miocarditis granulomatosa. Ahora, si ustedes diagnostican primero una miastenia gravis, la miastenia se puede asociar más bien a un solo 10 a 15% con timoma. Pero si ya encuentran timoma, es mucho más frecuente que ustedes encuentren además miastenia gravis. El criterio fundamental de malignidad de estos tumores viene dado por su capacidad de invasión local, ¿no? Entonces, una vez que ustedes tomen la biopsia y vean cuánta estructura o cuánto tejido ya abarcó, cuánto ha invadido localmente, eso ya nos va a hablar de la malignidad o no de la tumoración a nivel del timo. Otro, por ejemplo, son los quistes congénitos, que habíamos visto que son ya sean los pericárdicos o incluso los broncógenos, los que son los más comunes y los vamos a encontrar frecuentemente en el mediastino medio, ¿no? Dentro de, si comparo pericárdicos y broncogénicos, los primeros son los más frecuentes. Y también podemos encontrar quistes entéricos a ese nivel. En muy pocos casos, estos quistes incluso se pueden llegar a ubicar en el mediastino anterior. Pero recuerden que son mucho más frecuentes a nivel del mediastino medio.
Los tumores neurogénicos, habíamos visto que son los más frecuentes a nivel del mediastino posterior. Hay desde presentaciones benignas hasta los malignos, ¿no? ¿Cuáles son los benignos más frecuentes? Los schwannomas, y dentro de ellos los neurolinomas, que son los más frecuentes, y también los neurofibromas. Y dentro de los tumores malignos, los neuroblastomas vendrían a ser los más comunes y característicos de tumores malignos, ¿no? Y es más frecuente en los niños. Por ejemplo, es una tomografía de un paciente que tiene una tumoración, y si ustedes ven, invade dos compartimentos, tanto el medio, pero sobre todo el posterior, ¿no? Y ven incluso que es una masa heterogénea con algunas zonas de necrosis, ¿no? Entonces generalmente eso ya me habla de malignidad, ¿no? Tenemos también tumores germinales, que habíamos mencionado que también pueden abarcar tanto mediastino medio y también en un 10 a un 15% mediastino anterior. Más del 90% de los tumores de células germinales ocurren en varones, ¿no? La mayoría corresponde al sexo masculino. Dentro de los tumores germinales, uno de los más característicos son los seminomas. Son tumores de crecimiento lento que generalmente producen pocos síntomas, y cuando ya los producen es porque ya han alcanzado dimensiones y sobre todo dan síntomas por compresión de las estructuras adyacentes. Los seminomas tienen una característica importante, que es que cerca del 10% de los pacientes con seminomas puros pueden tener un nivel elevado de beta-HCG, pero nunca alfa-fetoproteína. En cambio, el porcentaje mayoritario sí puede tener características diferentes, con una alfa-fetoproteína elevada, por ejemplo, ¿no? Y solo un porcentaje mínimo presenta estas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, son imágenes correspondientes a un tumor germinal. Ahí vemos la tumoración que abarca casi todo el tórax derecho, ¿no? En este caso fue una tumoración de crecimiento lento que ya se diagnosticó cuando ya tenía otro tipo de síntomas, ¿no? Y ya es después de la cirugía, ¿no? Cirugía asociada a quimioterapia en este caso. Entonces ahora vamos con las preguntas correspondientes a tumores mediastínicos. Los tumores mediastínicos más frecuentes, considerando su frecuencia global, adultos y niños, son. Recuerdan que fue una de las, ¿no?, de lo que habíamos mencionado al inicio. Si considero ambas poblaciones, adultos y niños, los tumores mediastínicos más frecuentes, ¿recuerdan? Los neurogénicos, ¿no? Esos eran cuando hablo de población en general, ¿no? Los neurogénicos son los más comunes. Y si tuviera que diferenciarlos, en niños sigue siendo neurogénicos también el más común. Y en adultos ya quizás los timomas. El compartimento del mediastino donde más frecuentemente se localizan tumores y en el que además son más frecuentemente malignos es visceral, posterior, anterosuperior, intermedio, inferior, ¿no? Entonces, acá tienen que buscar el compartimento donde se presenta muy frecuentemente tumoraciones, ¿no? Entonces, recuerden que si hablábamos a nivel global eran los neurogénicos, pero si hablábamos más de población adulta era timoma, ¿no es cierto? Los segundos tumores o los tumores en mayor frecuencia en población adulta. Entonces, y además te pide, o sea que nos quedaríamos con esos dos, ¿no? O neurogénicos o timomas. Y te pide que además menciones que estos tumores sean frecuentemente malignos, ¿no? Entonces, los neurogénicos hemos visto que es más en niños
o perdón, en niños sí tienden a ser malignos, pero en los adultos no tienen esa característica, ¿no? Entonces, sí es cuestión de elegir, y recuerden que si pensamos en timoma, pues este se encuentra generalmente en el compartimento anterosuperior, y hemos visto que está asociado a otros tumores también ya de estirpe maligna, ¿no? Entonces, por eso nos quedaríamos con este compartimento, el anterosuperior, donde se encuentra uno de los tumores más comunes y que además hay un grupo de otros tumores que tienden a la malignidad, ¿no? Recuerden las 4 T's: timoma, tiroides, teratoma, linfoma T, ¿no? Para que nunca se olviden lo otro. Señale cuál de las siguientes frases es falsa respecto a los tumores mediastínicos. La mayor proporción de tumores se sitúa en el mediastino anterosuperior. Eso sí, por la pregunta anterior hemos visto que sí es una respuesta verdadera. Si las lesiones mediastínicas son asintomáticas, cuando se descubren, lo frecuente es que sean de naturaleza benigna, ¿no? Sí es otra característica, hemos visto que las que son de crecimiento lento ya dan síntomas mucho después, y generalmente se tratan de estirpe benigna. La presencia de síntomas compresivos o neurológicos sugiere naturaleza maligna, ¿no? Más bien cuando la tumoración empieza a crecer un poco más rápido, da con mayor frecuencia estos síntomas compresivos o incluso neurológicos. Entonces sí sugiere naturaleza maligna. Las técnicas diagnósticas más específicas son tomografía y resonancia magnética. Sí, ¿no? Habíamos visto que esas son las mejores técnicas diagnósticas para tumoración mediastinal. La biopsia por punción es obligada antes de decidir el tratamiento. No, ¿verdad? Recuerden que habíamos dicho que la punción aspiración con aguja fina más bien no me da muchas pistas de realmente les sirve, que se debe preferir hacer una biopsia dirigida de la lesión para recién yo dar el tratamiento. Entonces, la biopsia por punción no es obligada antes del tratamiento. Puedo elegir directamente hacer una biopsia directa por toracotomía o mediastinoscopía. Entonces, la falsa es la E. Uno de los tumores citados a continuación de conducta benigna es frecuente en el mediastino anterior: linfoma, seminoma, timoma, ganglioneuroma, quiste broncógeno. ¿No? Primero hay que ver quiénes se encuentran en el mediastino anterior, ¿verdad? Linfoma, puede ser, ¿no? Seminoma es un tumor de células germinales que habíamos mencionado que se encuentran más en el mediastino medio, ¿no? Las células de germinales son más de mediastino medio. Timoma es otra opción que está en mediastino anterior. Ganglioneuroma es un tumor neurogénico, por lo tanto está en mediastino posterior. Y los quistes broncógenos, pericárdicos, esos son más de mediastino medio, ¿no? Entonces, nos quedamos entre linfoma y timoma. ¿Cuál de ellos será el de conducta benigna? El linfoma definitivamente es una historia de malignidad, ¿no? O sea, es un tumor maligno. Pero el timoma sí es un tumor de conducta benigna, ¿no? Que puede sí pues ir asociado a otras patologías como miastenia gravis, Cushing, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenga una conducta maligna, ¿no? Entonces la respuesta es la C. ¿Cuál de las siguientes masas mediastínicas no se localiza en el mediastino medio? Entonces tenemos que ver cuál de ellas no corresponde a mediastino medio. El quiste broncogénico, ese sí está en mediastino medio, ¿verdad? Quiste tímico, quiste pericárdico, con toda seguridad también está en mediastino medio. Adenopatías,
también están en el mediastino medio. Rotura de arco aórtico tras disección aguda de aorta. El arco aórtico también está a ese nivel, ¿no? Entonces, un quiste tímico es porque está en el timo. Y el timo es del compartimiento del mediastino anterior. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta. ¿El timoma es el tumor más frecuente en el mediastino anterosuperior? Sí, ese es verdadero. El timoma puede acompañarse de miastenia gravis hasta en un 50% de las ocasiones, verdadero. Varía entre 10 a 50%. El 30% de las miastenias gravis se asocian a timoma. Recuerden que les había mencionado un porcentaje más bajo, ¿no? Entonces, solo un 10 a un 15% de las miastenias se asocian a un timoma. En cambio, el timoma, sí, hasta en un 50% se asocia a miastenia, ¿no? Son diferentes correlaciones. Entonces, hasta ahora esta es la falsa, vamos a continuar con las otras alternativas. En el tratamiento del timoma se obtienen supervivencias de hasta 80% a los 5 años. Eso es cierto. Existen 2 picos de incidencia de miastenia gravis. No, acá ya es una pregunta que le está aumentando la dificultad solo para mencionarles otro tema que no va con tumores, ¿no? Pero sí tienen que recordar que miastenia tiene estos 2 picos, a los 30 y a los 50 años, ¿no? Entonces, sí es una respuesta correcta. Entonces la falsa es esto que en realidad corresponde a un 10 a un 15% de miastenias que se asocian a tumores. El carácter de benignidad o malignidad en los tumores del timo se basa especialmente en su asociación con miastenia gravis, la existencia de proliferación linfocítica, carácter invasivo local, edad de los pacientes, características del componente epitelial. Eso también lo habíamos mencionado cuando hablábamos de timomas. ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es la C? Exacto, ¿no? Su carácter invasivo local, ¿no? Ver primero la biopsia y ver hasta qué estructuras está invadiendo, eso me da la característica de malignidad o no. No el hecho de que se asocie a miastenia, no el hecho de que se presente a una edad mucho mayor, no. Simplemente el carácter invasivo local. ¿Cuál de los siguientes tumores mediastínicos raramente producen beta-HCG, nunca alfa-fetoproteína y cuyo tratamiento es la cirugía y o radioterapia? Coriocarcinoma, teratoma maligno, carcinoma de células embrionarias, seminoma, teratoma. ¿Recuerdan? Eso también ya lo habíamos mencionado. ¿Quién vota por la A? Nadie. ¿La B? ¿La C? ¿La D? Ahí va un voto de la doctora. ¿La E? ¿No? Entonces ganó la D, ¿no? El seminoma, recuerden, es una de las tumoraciones germinales que raramente produce beta-HCG, nunca alfa-fetoproteína. Un caso de tumoración mediastinal. Llega con ustedes una mujer de 38 años, asintomática, a quien en la primera radiografía rutinaria laboral que se le practica se describe o se descubre la existencia de una imagen tumoral en mediastino anterior. Ya en su cabeza están las 4 T's. Bien delimitada, de 15 centímetros de diámetro mayor. En la tomografía se observa que la masa tumoral tiene distintas densidades con zonas diseminadas de calcificación. Doctores, ya sin mirar las alternativas, una de las T's, timoma, tiroides, teratoma,
teratoma, ¿no? Recuerden, es una de sus características. Sí pueden encontrar calcificaciones, pero es bien raro. El que sí, de todas maneras, es una de sus características importantes, es la calcificación, y como ven, es un tumor benigno, ¿no? Que generalmente es un hallazgo incidental, casi como corresponde a esta señora, ¿no? Asintomática. Entonces es el teratoma. Para recordar, neuroblastoma, ¿dónde lo encontramos? Mediastino posterior. Los quistes pericárdico y broncogénico, medio, ¿no? Y el mesotelioma, primero, ¿qué es el mesotelioma? Tumoración de la pleura. Entonces, por lo tanto, no está en ningún compartimento del mediastino. Entonces, estos tumores en algún momento, cuando generalmente producen algunos síntomas o están comprimiendo las estructuras alrededor, pueden traer una complicación muy común, que es el síndrome de vena cava superior. Esto quiere decir la compresión justo de la vena cava superior, evitando que el flujo vaya hacia la aurícula derecha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trae? Puede haber una compresión a este nivel, ¿no? En cualquier nivel justo de la vena cava superior, y lo que hace, impidiendo pues el flujo hacia la aurícula derecha. ¿Qué síntomas puede tener este paciente? Puede tener un edema en esclavina, quiere decir un edema de la cara, edema de la zona cervical y de la zona de la cintura escapular, ¿no? Ese es un edema esclavina. Además, el paciente viene cianótico, ¿no? Y también puede haber circulación colateral, como en este caso, ¿no? Entonces, este es un paciente que tenía un cáncer pulmonar, y después de radio y quimio pudo haber disminución del volumen tumoral, por lo tanto mejoró el flujo de la vena cava, y esto es después de tratamiento, ¿no? Mejoró el edema, ya no había incluso cambio de coloración de la piel, ya no está cianótico, bueno, acá no se puede diferenciar muy bien, y ya no tiene la circulación colateral. Algunos optan, incluso cuando ya la tumoración está muy avanzada, ya no hay mucho que tratar, entonces algunos optan por colocar un stent dentro de la vena cava, es lo que se está optando últimamente, para por lo menos minorizar los síntomas del paciente. Entonces, justo por este tema vamos a responder una pregunta de vena cava superior. Una mujer de 55 años, fumadora, durante años, consulta por síntomas derivados de un síndrome de vena cava superior. En la radiografía de tórax hay un marcado ensanchamiento mediastínico. ¿Cuál es la patología más frecuente? Carcinoma microcítico pulmonar, mediastinitis tuberculosa, enfermedad de Hodgkin, timoma, carcinoma tiroideo anaplásico. Entonces, vena cava superior podría causarla cualquier tumoración, sobre todo de mediastino, y que comprima la vena. Pero ¿cuáles son el más frecuente que se ha visto asociado? El cáncer de pulmón. En segundo lugar, linfoma, ¿no? Entonces, si tenemos que elegir cuál es la patología más frecuente para esta paciente, que incluso nos dan el dato que ya es fumadora, entonces la respuesta es carcinoma microcítico pulmonar. Las otras entidades también podrían causar síndrome de vena cava superior, pero muy raramente, ¿no? Entonces, la A.